nos agarraron sorprendidos aquí. Ajá. Nos agarraron sorprendidos aquí en Artillería Bolivariana, más allá de la faena que tenemos, de las actividades, ¿verdad? Porque como decía el comandante Chávez, los enemigos de la patria no descansan ni descansarán. Descansarán. Y yo, sin más preámbulos, presento a mayor Víctor Cruz. Un honor. Gracias. Un honor. Gracias a usted, mi Mire, coronel. mayor, le confieso algo. Yo la primera vez que vine para acá, que lo conocimos, ¿se acuerda? Claro que sí. Ajá. Hace unos 2, 3 años. Estamos por allá porque estamos cambiando de estudio, remodelando de Sí. estudio. Bueno, Telefan ha venido creciendo. Y entrevisté a mi mayor allá. Y yo, wow, realmente un bolivariano. Nos apasiona. Realmente un Doctrina bolivariano. Cuando me dicen, Víctor, Nos apasiona. yo cuando me llamó el... Mire, tiene una visita por aquí. Él me dijo. Y me dijo, de un señor. Un señor. Venido ya con canas ya. Pero con la juventud. No, mi usted mayor, tiene mi mayor. espíritu. Si mi mayor es muy joven. Mi mayor es muy joven. Yo soy mayor que usted. Unos cuantos años. Claro. ¿Cuántos años? Ah, ya yo voy a cumplir 50 años ya. Super mayor. Ahí tengo el pelo negro, ¿no? Después le doy el secreto, mi mayor, le doy el secreto. Pero es un honor tenerlo aquí porque sobre todo yo creo que es tiempo, mi mayor, de hablar de Bolívar. Yo creo en aquel libro, ¿no?, del maestro Simón Rodríguez, En defensa de Bolívar. Si no se imita a Bolívar, la causa por la libertad está perdida. Y cuando dijo no se imita, era su pensamiento filosófico, ambientalista, cultural, político, en todos los aspectos de la vida de una nación, pues. En los 7 ámbitos. En los 7 ámbitos de la vida de una nación, ahí está inmerso Bolívar. ¿Qué nos puede decir mi mayor Víctor Cruz? ¿Dónde se encuentra mi mayor Víctor Cruz ahorita en este momento? Estamos ahorita trabajando por la patria. Estamos en una institución encargada de todo lo que es el ambiente y la conservación. Ah, llegó a esa trinchera ahorita. Estoy en esa trinchera ahí, estamos haciendo el trabajo. Pero partiendo del tema de Bolívar, yo creo que hablar de Bolívar, como decía Li Primera, mi coronel, hay que investirse con el honor y la moral. Nada más ser venezolano, hacer vida aquí en esta República Bolivariana de Venezuela, o estar desempeñando funciones diplomáticas en una infraestructura diplomática, valga la redundancia, en otro país, es cumplir el artículo número 1 de nuestra Carta Magna. El texto constitucional establece: la República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de justicia y paz internacional en la doctrina de Simón Bolívar. Es una orden que nos da a nosotros la Carta Magna de convertirnos en bolivarianos. Tú tuviste la dicha no solamente de formarte bajo la doctrina bolivariana, porque el comandante Chávez llega aquí, nosotros, la escuela vieja por así decirlo, se nos inculcó otra doctrina, la prusiana, ¿no? Y muchas cosas que hemos ido desechando en este camino con la llegada de mi comandante Chávez, como la moral es la base de disciplina, no la inmoralidad. La disciplina revolucionaria. Claro, como el ejemplo, o sea, retomamos realmente la doctrina bolivariana. Pero además tuviste en tu formación buenos oficiales, como mi general Bencir Guerrero. Bueno, mi general Bencir Guerrero Chea, Bencir Eloy Guerrero Chea, no Lo sé si está se me olvida el viendo ya, nombre. yo le dije ahorita, Saludos, yo le mi dije. general. Era el teniente y el capitán comandante de mi compañía cuando yo era cadete en la escuela básica, la entonces escuela básica en Maracay. Era la Escubafán. Le estoy hablando del año 2003, estamos en el 2025, mire cuántos años han pasado. Mire cuántos años han pasado. Mi capitán paracaidista mayor, así le decíamos. Vista 400 metros, donde saltan los paracaidistas novicios. Hombre muy apasionado, mi general Bencir, además. Es un Nuestro un saludo. soldado incansable. Incansable. General Guerrero Chea, sí señor. Sí, señor. Aprendimos mucho de él. Aprendimos mucho de él. Pero Bolivariano. no pudimos llevarle la rutina. No la alcanzábamos nunca. No le quiero comentar ni siquiera, para no desviar el tema del bolivarianismo, los trotes con mi capitán Guerrero Chea en aquella época, hace más de 20 años. ¿Por qué esa pasión por Bolívar? Yo creo que ¿Y nosotros... por qué la has mantenido en el tiempo? Mi coronel, a un muchacho entre 16 y 18 años, la historia conservadora que se han encargado los historiadores conservadores de hacer unos libros de 800, 1800 páginas, a un muchacho le aburre. Ahora, nosotros vivimos una época que fue, como yo lo manifiesto, nosotros estamos formados y forjados en revolución. Éramos cadetes mi generación cuando mi comandante Chávez era el hombre del mundo. Éramos cadetes de segundo, tercer año, cuarto año de la Academia Militar de Venezuela, hoy Academia Militar del Ejército Venezolano, cuando Hugo Chávez se para en la ONU y en el epicentro de la hegemonía mundial dice: huele a azufre que tuvo el diablo. Estabas tú como cadete. Yo era cadete, éramos cadetes, mi generación éramos cadetes. Y resulta que nosotros veíamos ahí, allá va, ahí está el comandante Chávez, pero es el presidente. Pero es un capitán que pasó por estas escuelas. Y los análisis eran: pero es que mi comandante está retando al odioso del imperio, que era en ese entonces el presidente George Bush, en plena invasión. Y para un jefe de cadete ver eso, ¿qué en plena significaba? invasión de Irak, cuando nosotros vimos a Hugo Chávez diciendo: aquí huele a azufre,
Lo que pasa es que la palabra no la puedo decir aquí en vivo, pero las tiene bien puestas, dijimos nosotros. Y era un orgullo para nosotros ver al capitán, al teniente que pasó por la Academia Militar, hoy en día presidente, en ese año comandante en jefe, y nosotros siendo cadetes viendo la efigie de Hugo Chávez diciendo, retando al León que estaba invadiendo Irak y que ya llevaba para esa época 1 millón de muertos. Y de alguna civiles, manera, gente inocente muerta. de alguna manera eso sirvió de motivación, de inspiración La historia nos motiva a nosotros. para la juventud, para tu generación. La historia nos motiva a nosotros porque, como le digo, los historiadores conservadores se encargan de hacer libros de 800 páginas, entonces escriben mucho, pero no vamos a lo puntual. Ver a Hugo Chávez de presidente en un aula de la Academia Militar, en el patio de nuestra Academia Militar, agacharse los cadetes, sentir la jerga, o sea, lo que él comentaba, el lenguaje que era propio de nosotros, el estamento militar de su Academia Militar, empezar a hablar de historia, escuchar a Hugo Chávez de presidente con un flu puesto, pero ahí está hablando de un soldado que, cuando nosotros lo escuchamos a Hugo Chávez, que escuchen bien los televidentes, nosotros sentíamos y presenciábamos que ahí estaba un hombre que estuvo al lado de Bolívar en la batalla de Carabobo un día antes o días después. O sea, yo veía a un Hugo Chávez y mi generación, porque eso es lo que recogemos los varios compañeros de esas promociones que pasábamos por la Academia Militar. Nosotros somos la esencia de ese cambio profundo de que las mujeres entran a filas activas de la Fuerza Armada, en nuestras escuelas militares. Nosotros somos los que tenemos que escribir la historia, que pasamos de cambiar el armamento FAL, que tenía por ahí un conato que decía OTAN, al Kalashnikov. O sea, fueron cambios radicales y nosotros eso nos motivó a ver la historia diferente porque teníamos un comandante, Hugo Chávez, que nos relataba la historia que era verdad. Pero sobre todo ver la historia diferente. Creo que es un punto súper importante el de ver la historia desde otra perspectiva. Desde la realidad, desde el comienzo. Incluso celebramos ahorita 533 años, si no me traiciona mi memoria. De la genocidio, de la resistencia indígena. Claro, llega Hugo Chávez a través del poder político, por el voto popular del pueblo. Cristóbal Colón, eso es mentira, no, aquí no se descubrió nada, ya los indígenas estaban aquí. El comandante Chávez, como era un experto en romper los paradigmas, eso empezó a sentir estupor en las academias. Hablo de las academias de la historia conservadora. Ahora nosotros nos formamos y empezamos a apasionarnos por la historia porque empezamos a ver una historia diferente, contada desde un hombre que, yo, como digo yo, después de 12 años que tiene el comandante que saltó la inmortalidad y falleció físicamente, quienes lo odiaron terminando bajando la cabeza y terminaron diciendo que el hombre tenía razón. ¿Quién puede dudar a estas alturas del partido del siglo XXI que Hugo Chávez era un historiador predilecto? Nadie puede, ni quien lo dio. Y además su forma de contarla. Por eso es que hace la historia diferente, por la forma como él la relata. Uno en su ingenuidad de cadete bisoño ve a un Hugo Chávez hablando de la batalla de Carabobo y su forma de pedagogía hacía vernos que, Dios mío, pero este señor habla de la historia como si hubiese estado al lado de Páez, allá en la batalla de la que será el medio, con sus centauros y las lanzas bañadas en sangre. Y empezamos a ver la historia diferente por un Hugo Chávez que nos contaba la historia con una pedagogía diferente. Y de ahí es que muchos de los compañeros, las generaciones nuestras, esas promociones que pasamos por la Academia Militar, empezamos a apasionarnos por el tema de la historia. Y aquí estamos. Mire, más que una entrevista, creo que es un compartir un debate. De sentimientos. Sí, pero más que un debate es un compartir sentimientos. Porque yo no tuve ese honor que tuvo usted, ¿no? De crecer con Hugo Chávez, formarse con Hugo Chávez. Yo, capitán, por allá me mandan a hacer un curso de brigadista y es que comienzo, ¿no? Comienzo a ver la cuestión, oye, Comandante Chávez, vaya a hacer un curso de brigadista. Y es lo que me obliga a mí a estudiar, ¿no? Y a estudiar a Bolívar, pero tú creciste, te formaste con eso, ¿no? A esta generación. Eso hace la revolución inexpugnable, la hace irreversible. El tema de que esta generación se le sembró a Bolívar, se le sembró a Hugo Chávez. Mire, no hay duda. ¿Hay garantía de que es inexpugnable? Por supuesto, eso es incuestionable. No hay duda que los cimientos de la revolución bolivariana, ¿qué es? Cuando el comandante Hugo Chávez sale el 4 de febrero, que todos conocemos ese efigie de ese joven militar, teniente coronel de boina roja y brazalete tricolor, ¿qué hay detrás de eso? Detrás de eso hay un libro azul, hay un diario del cadete, hay una operación Ezequiel Zamora, hay unos símbolos, hay un epicentro ideológico, doctrinario, que es el EBR, nada más y nada menos que el joven Hugo Chávez. Antes del 4 de febrero tenía más de 15 años conspirando. Desde cadete ya él estaba rebelado, era un rebelde, como digo yo. Hugo Chávez es un factor colado en un sistema nefasto cuarto republicano. No era normal para la sociedad venezolana ver un joven militar que propicia una rebelión militar, pero que viene con un pensamiento de izquierda. Y es como dice mi capitán Diosdado,
el grupo civil que apoyaba la rebelión del 4 de febrero, por un momento se echó para atrás porque ya va, pero si estos fueron los mismos que hace 3 años nos masacraron, porque debemos recordar los sucesos del Caracazo. Bueno, Hugo Chávez revienta las oscuridades como lo manifiesta el filósofo y mentor de nuestro libertador Simón Rodríguez, y la base ideológica, teórica, académica de la revolución bolivariana son los cimientos de nuestra historia. Ahorita, en este año 2025 que ya está por finalizar, nosotros reafirmamos, mi coronel, que la base ideológica del estamento de la revolución bolivariana es nuestra historia. El mismo Bolívar, estábamos hablando del Chimborazo. Y hablar de la historia, yo siempre voy a mencionar a un señor oficial a quien conozco todavía, ya es mayor general, el general Johnny Núñez Rincón. La historia es el azote de los que no tienen memoria y de los que se valen de la ignorancia para aprovecharse repetidamente de los pueblos oprimidos del mundo. Hugo Chávez sienta la historia, nos la cuenta de manera diferente. 25 años después, ya tiene más de 10 años que partió físicamente. La historia a nosotros nos convoca. Por eso es que el imperialismo norteamericano arremete contra nosotros, y nosotros, aquí llegan a poner un pie, ténganlo por seguro que las lanzas y el armamento de nosotros va con el espíritu de Bolívar ahí adelante. Y eso no es un discurso, eso no es aquí no venimos a hacer ni demagogia ni politicaría, porque de ADECO no tenemos nada. Pero esa es la pasión que nos mueve a nosotros, la historia republicana. Mira, yo considero, además de que quiere hacer un preámbulo allí, que nombraste a mi mayor general Núñez Rincón, compañero de la maestría y filosofía de la guerra, un cadete. Casi nada. Era coronel y era mayor. Estaba mi mayor general Núñez Rincón haciendo la maestría y filosofía de la guerra. Un cadete, tal como usted señala. Yo veo que en esta generación, ciertamente creció con Hugo Chávez, crecieron con esos valores, llevan implícito el espíritu, ¿no? Así se transmite, así lo transmite usted, ¿no? Y así me imagino tu generación, esa generación que creció con Hugo Chávez. Pero hay una generación que están haciendo nueva, aquí está. ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos con esos muchachos? Yo decía en estos días, estos muchachos no conocen el libro azul. ¿Qué responsabilidad tenemos allí, la juventud patriótica? Mire, nosotros tenemos a quienes ya tenemos la cabellera con el... No, pero tú eres de la juventud. Las distorsiones del color gris. No, pero me preocupa porque siento que no hemos hecho muchos aportes con todos los sacrificios que hemos entregado a la patria. Bien sea en el ejército, de donde vengo, o en la gestión pública, donde me ha tocado cumplir tareas de república, de Estado, de gobierno. Ahora, nosotros a la juventud y esos muchachos que yo veo, yo entré al estudio y uno como que se impregna. Aquí no hay muchachos que tengan 39, 40 años. No. Muchachos jóvenes. ¿Cuál es la responsabilidad de nosotros? Fortalecerle la disciplina, la doctrina bolivariana. Porque la tranquilidad de nosotros dentro de 40, 50 años, cuando ya nos toque criar unas vacas por ahí en un hato, una finquita, cuidar gallinas, o sea, la felicidad de nosotros va a ser la tranquilidad que van a generar ellos, porque nosotros tenemos que dejarle la patria en buenas manos. Claro, pues yo puedo decir a estas alturas, yo pudiera decir, bueno, la patria en buenas manos está aquí, en esta juventud, en buenas manos. Crecieron con Hugo Chávez, lo llevan inmerso, impregnado del espíritu, ¿no? Y además con esos valores, bueno, pues casi que irrompibles allí, impenetrables, indestructibles. Es la palabra más adecuada, indestructible. Pero bueno, hay una generación que viene aquí, creciendo. Porque ya hay un modo tranquilo, que está mi mayor Cruz, ¿no? Que viene llevando hasta un llanerazo se me salió por ahí, ¿no? Como le he dicho yo a mucha gente, hasta que los pulmones nuestros tengan aire y hasta el último suspiro, donde quiera que la patria designe nuestro servicio, ahí vamos a sembrar la semilla de Bolívar, de Urdaneta, de Sucre, de Hugo Chávez, y no es politiquería ni demagogia, es un sentimiento que se forjó hace unos años y lo estamos demostrando ahorita. Hay gente que a mí se me acerca, es que tú quieres ser más chavista que Chávez, es que tú te quieres parecer a Chávez, porque confunden la rebeldía con la arrogancia. Son dos cosas que el Libertador pudo definir y que están bastante alejadas, eso tiene un espacio bastante distante. No es lo mismo arrogancia que rebeldía, nosotros levantamos la voz ante la injusticia. Ahora, cuando a mí por ahí se me acerca un individuo con pensamiento de repente diferente a uno, porque esto es un país, como dice la Carta Magna, otra vez volviendo a los cimientos constitucionales, democracia participativa y protagónica en un estado de justicia federal y descentralizado. Que tú quieres ser más chavista que Chávez, ¿y cuál es el problema? Que tú te quieres parecer a Chávez, yo le contesto de una vez rebelde, ¿y a quién me voy a parecer a ti? ¿A quién quiere que me parezca a ti? Se supone que uno debe emular la gloria de los hombres grandes de este mundo, como Hugo Chávez. Que lleva la rebeldía al comandante Chávez. Mire, yo quiero hablar de un tema que es importante y creo que allí hay que hacer esfuerzo. Mi mayor Cruz se lo planteo a usted como hijo, ¿no? Legítimo del comandante Chávez. Cuando digo legítimo es que creció con él. Nosotros no tuvimos el honor de crecer con Hugo Chávez, lo conocimos.
Chávez cambió mi vida. Pero usted creció con Hugo Chávez. Usted nació en revolución. Hay un libro que se llama De militares para militares. Y decía en ese libro, ningún militar en nuestros países latinoamericanos puede tildarse de revolucionario. Solo el medio y las circunstancias lo van transformando y haciendo un revolucionario. Pero yo, ese paradigma para mí está roto. Ustedes nacieron en revolución. Es un concepto un poco conservador. Claro, pero El además, mundo va transitando, transmutando. pero además era así. Sí. Era así, ¿no? O sea, la revolución surgió con el comandante Chávez. Estaba soterrada, como él mismo dice. La revolución emerge de un cuartel. Emerge de un cuartel. Como siempre ha sido, porque es que nosotros somos en esencia un ejército, el pueblo. Y cuando digo somos en esencia un ejército, es el pueblo venezolano en ejército. Pero creo que hay que dar la batalla de contextualizar dónde estamos, por qué nos atacan, qué batalla estamos dando. No me lo respondo ahorita, me lo responde después de esta pausa, ¿le parece? Claro que sí. ¿Dónde estamos? Partiendo incluso, no vamos a partir de la llegada de Colón, ¿no? Y su desmanes cometidos en esta tierra. Y como nos las contaron que vinieron a colonizarnos, pero yo crecí con la pinta de la niña de Santa María, ¿usted También. no? No, sí. También lo viene. En el año 94 esa publicación la hice en Bueno, Instagram todavía, estos días. correcto. Pero entonces después nos enteramos que Miranda trajo tres embarcaciones también. El Baco, el Vige, el Leander. El Leander. Quiero que contextualicemos eso porque creo que es importante. Yo me he esforzado, comparto esta angustia con usted, mi querido mayor bolivariano. La comparto porque Bolívar dijo, mis angustias vivirán en el futuro. Comparto esta angustia. Tenemos que decir dónde estamos y por qué estamos peleando. No me lo respondo ahorita, me lo responde después de esta pausa, ¿le parece? Bueno, seguimos con más de artillería bolivariana. No se aparte que ya volvemos con mi mayor Víctor Cruz, bolivariano auténtico. No me da pena decirlo. Nada de estupor. No, cuando se trata de Bolívar no hay estupor. Vamos a una pausa y ya volvemos. Estamos de regreso a este tu programa Artillería Bolivariana, hoy con nuestro querido hermano bolivariano Víctor Cruz. Mi mayor me dice, mire, yo no soy mayor, entonces yo me fui de primer teniente. Bueno, pues yo lo haciendo con su promoción. Es válido. Es válido. Al final todos somos soldados. ¿Su promoción qué es? Mayor. Bueno, usted para mí es un mayor. Está bien. Para mí usted el año que viene, así en el año que viene teniendo coronel la promoción suya, ¿no? Promoción Francisco de Miranda, aprovecho y los saludo a todos. La promoción Francisco de Miranda, vaya promoción, no, Francisco de Miranda, el gran precursor. Las velas de Leander. Eso reviste un honor. Es el héroe epónimo de la promoción. Nuestra carrera es de honor, además. Bolívar decía, nuestra carrera es una carrera de honor porque hasta en las redacciones militares se tilda la frase tengo el honor. Mire, por aquí me regalaron este libro, que yo camarógrafo, ¿quién está haciendo cámara ahí? Requena. Rodríguez, mira, Hagámoslos, no hay excusa. Pues, además me gusta mucho el título. No hay excusa. Cuando hay pasión por hacer las cosas, no hay excusa. Esa es una verdad verdadera. El hombre que pone el corazón en lo que hace encuentra soluciones donde los incapaces e indolentes se dan por vencidos. ¿Viste, sabes? Federico II de Prusia. Ajá. Un grano de maíz, mire. Deleite, pues. Es un banquete que me estoy dando. Emocionado con este libro. Le voy a regalar una frasecita aquí, pero cuando nos vayamos, pero personal, pues. Usted que es lector también, muy lector. Ahí me hace recordar a mí a las reflexiones también del comandante Fidel Castro. Lo que pasa es que yo no presto libros. ¿Usted presta libros? No, dicen que los libros no se prestan. De hecho, creo que yo soy un mal lector, porque acostumbro a tener un libro en mis manos y tengo un lápiz, un lapicero rojo y un resaltador. Claro, coge resaltador. Una vez creo haberle escuchado a Gabriel García Márquez que quien hace esa práctica no es un buen lector. Por lo tanto, creo que no soy buen lector. Oye, yo la hago mucho. Oye, tampoco, no sabía. Pero es una manera creo que hasta autodidacta de uno recordar las frases, remembrar comentarios. Si yo no rayo el libro, no soy yo. Si mis libros no están rayados, no soy yo. Sí. Eso está rayado. 20 TC de política, eso está rayado por todos lados. Reflexiona, uno escribe, sí. Mire, pero aquí está un libro hablando del tema de la pregunta que dejamos en el aire. Mi mayor, ¿no?
Mi mayor, porque se fue de primer teniente, vamos a aclararlo por aquí. No vayan a pensar que usted se está pasando por mayor. Soy yo que de cariño le digo así. Pero este libro, mire la introducción de este libro para entrar en el contexto y lo dejo para que usted desarrolle. Y además me gusta mucho escucharlo. ¿Cómo se llama este libro? Lo perdí por aquí. Este es el libro. No me traje el libro que era. No, este no es el libro. Es un libro que habla de todo el tema, dice, ¿no? Sistema económico de la época de transición, desde 1777 hasta 1830. Aborda todo el tema económico, ¿no? Y quiero contextualizarlo por lo que está pasando. Con lo que está pasando. Y anexar ese tema económico al tema de la independencia. ¿Cómo lo ve mi primer teniente Víctor Cruz? Para que no vayan a confundir por allí. Nosotros venimos de hace muchos años de ser un país productor, agrícola, pero haciendo remembranza a la época donde mi generación se formaba y se forjaba en las líderes de la revolución. Nosotros tuvimos un profesor de historia que tuvimos la oportunidad de presenciar análisis y posturas ideológicas y por supuesto doctrinarias desde el punto de vista de la historia. General Jacinto Pérez Arcay nos dijo en esa época: Venezuela es un faro en Latinoamérica. Nosotros tenemos aquí un emblema económico y la agresión que viene del país poderoso del norte, como lo manifestaba Fidel Castro, es nada más y nada menos que debajo de nuestros pies, en los suelos, nosotros tenemos reservas petroleras. Usted me hace la pregunta de cómo vemos ese contexto desde aquella época hasta ahorita. Sí, porque si nosotros firmamos la independencia. Fuimos un país que propició una guerra de independencia para llevar libertad, no solamente aquí. Y volvemos al tema de Bolívar. Insisto, porque le tengo una hazaña en buena lid a los historiadores conservadores. No soy yo historiador y creo que nunca lo voy a hacer. Pero los historiadores conservadores insisten en no ver a Bolívar como un mito. Y yo me pregunto, ¿y cómo es eso que un hombre de carne y hueso, sin academias militares, con pocos oficiales, funda un ejército hecho pueblo entre negros, blancos, criollos, pardos, aborígenes, sube el páramo de Pisba y propicia una libertad ahí en la batalla de Boyacá? ¿Cómo es eso? Los europeos sí pueden tener a un semblante de... Y hay que ver lo que significa como mito, subir el páramo de Pisba, ¿no? Como mito. Nosotros tenemos a Bolívar de carne y hueso, pero también Bolívar es un mito, pues. ¿Y por qué no es un mito? Sí, un mito sí. a los criollos, a los venezolanos. Claro, ¿quién puede dudar que Bolívar se elevó sobre el páramo de Pisba y recorrió muchísimos más kilómetros que Alejandro Magno, que no se le quita mérito a Alejandro Magno de allá? Bueno, Pero eso es que el la presidente BBC de Londres Grecia, lo de Europa, reconoce así, además. y la BBC de Londres, imagínese usted, pues. Ahora, con el tema económico, mi coronel, nosotros venimos de ser un país productor desde hace mucho tiempo, petrolero, pero ahorita el mismo presidente Nicolás Maduro nos lo ha hecho saber muchas veces sus diferentes alocuciones. Hay una familia, hay unos elementos sociales que se han levantado a punta de la iniciativa y de un renacer económico en todos los ámbitos de la sociedad venezolana. No obviando la hazaña que tiene el imperio norteamericano sobre las bases nuestras. Fuera del aire usted me comentaba, no es de gratis, que escuchen bien los televidentes y quienes nos adversan también, no es gratuito que 8 barcos norteamericanos del ejército de uno de los países más poderosos del mundo, porque el país más poderoso del mundo es Estados Unidos, sí, pero ahí tienes a China, ahí está Irán y no se olviden de Rusia. Cuidado, que esos son aliados nuestros. Que además estamos en el nacimiento de un nuevo mundo. Son aliados nuestros y estamos en un nuevo orden mundial, sí señor. Ahora, todos esos barcos que están allá, en el Caribe, el Congreso de Estados Unidos y la política agresora que tienen los estamentos del Pentágono, no, ellos van a ver repercusiones y la repercusión de ellos es atacar nuestra economía. Ahora nosotros, como dije yo hace unos 10 años cuando teníamos ese tema del desabastecimiento y la guerra económica dura, el patriotismo de un soldado y de un ciudadano no vale un paquete de pañal ni una harina de maíz, no señor. Nosotros somos más que eso y nosotros estamos seguros y convencidos. Bueno, el presidente Nicolás Maduro lo ha demostrado, porque lo subestimaron. Pero además lo superamos. Lo subestimaron, el conductor, de hecho, porque de manera despectiva, el chofer de autobús. El chofer de mira, autobús, el chofer de Metrobús. Bueno, ¿cuántos presidentes de Latinoamérica se han burlado de él y ya han tenido que entregar? Y Nicolás Maduro sigue ahí de la mano con su pueblo y con su ejército y su fuerza armada. Ahí está. Sí. Y lo van a atacar. Nosotros vamos a sobrepasar ese tipo de obstáculos porque somos un pueblo así. Y es como le digo yo cuando me reúno con los gerentes, con el personal que uno tiene bajo su responsabilidad. Ahí está el título de ese libro. No hay excusa para lograrlo.
Nosotros somos un pueblo que propició libertades a naciones hermanas. Si 3 hombres como Bolívar, Sucre y Urdaneta armaron un zaperoco en este continente, ¿qué son 8 barcos gringos para nosotros? Eso no es nada. Que se les ocurra. Bueno, mi capitán lo ha dicho. Por ahí vino Pablo Morillo también con unas embarcaciones de 15.000 hombres. El mismo Pablo Morillo se fue allá llorando donde el rey. Mire, no, eso no son ninguno salvajes, señor rey. Usted me engañó de paso. Allá hay un Bolívar, allá hay un Páez que sí, bueno, prácticamente le dijo, si nos descuidamos vamos a tener el mundo a los pies de ellos. Sí. Que se lo hubiesen, o que Bolívar hubiese vivido 10 años más de vida. Pues. Y termina en el abrazo de Santana de Trujillo, termina firmando el armisticio. Pero además, antes de firmar, reconoce, escribe a la reina. Sí. Dice, mire, me encontré con Bolívar, por fin lo tuve de cerca. Que pensaba que era un hombre alto, robusto. Tiene estirpe español, tiene no sé qué cosa. Comienza a describir a Bolívar. Y termina diciendo, yo no peleo más, que otro cargue con la guerra. No aguantó la pela. Pero él es la revolución. Bolívar es la revolución. Le hago este contexto para que usted me lo analice. Bolívar llevó la batalla política. Y Simón Rodríguez dijo que la económica no llegó ni siquiera a iniciarse. No. Pudiéramos estar ante un ciclo entre Hugo Chávez y el comandante presidente Nicolás Maduro, algo parecido. Nos anunció, ahí veíamos ese pensamiento de Hugo Chávez. Que Año 2006. Vuelvo a insistir, hasta quienes lo odiaron, hoy en día terminan bajando la cabeza y terminan diciendo el tipo tenía razón. Porque es un Chávez que viene de una misión. Es un Chávez que a los 16 años, modestia aparte, mi coronel, llevo 9 años de mi vida dedicando horas y tiempo al estudio de los rasgos conductuales de Hugo Chávez, y llevo 9 años de mi vida, los últimos 9 años de mi vida, de este ser humano que está aquí, y lo digo con mucha modestia, dedicando horas de estudio, analizando la conducta del libertador Simón Bolívar. Y son 2 hombres que en tiempo, hay una brecha muy larga, 130, 140 años, pero hay cosas ahí en su comportamiento que tienen similitudes. Hugo Chávez, cuando era de 16, 17 años, difícilmente nos vamos a encontrar, ahorita porque hay otra doctrina, pero hace 40 años, en medio del desarrollo de la Cuarta República de Cocopellana, el joven Hugo Chávez, ¿a quién leía? A Bolívar. A Bolívar. Ya tenía la chispa de Zamora. Si nos vamos tiempo atrás, el joven mantuano caraqueño Simón Bolívar, que después le dio en la madre a los españoles, ¿qué leía? Voltaire, Rousseau, Montesquieu. Son hombres que nacen, y yo insisto, esto no es un tema de pasiones hacia un hombre, es que es una realidad que nosotros tenemos aquí en esta república. Aquí han nacido hombres que han llevado libertades, y Hugo Chávez fue para nosotros valga el término, un anunciador de ese esquema económico. ¿Cuántas veces Hugo Chávez no nos dijo? Primero, que la revolución es algo fácil, porque si fuera facilito, bueno, en todos los países del planeta hubiesen revoluciones. No, y como decía el Quien se libertador, planta es porque tiene realmente la filosofía y el temple para propiciar una revolución. En lo económico, Hugo Chávez nos alertó que eso no iba a ser fácil. ¿Cuánto tiempo ha pasado de la muerte de Hugo Chávez, del fallecimiento, de partida física? Porque lo tenemos en el corazón. Y fíjense todo lo que estamos viviendo nosotros actualmente. Sí, él lo decía allí en el 2006, se lo mostré a mi mayor Víctor Cruz, repito, mayor por cariño. Para quienes están sintonizando esta hora, de repente uno de la promoción, Francisco de Miranda, sintonizó esta hora. Por ahí no deben estar bien. Y después lo llama. Mire, ¿cómo es eso, compadre? Curso? Mire, Curso, ¿cuándo sentiste tu mayor? No, ese coronel, ese loco que me ascendió mayor. Me ascendieron en Tefán, pues. En el 2006, el maestro Simón Rodríguez dice que Bolívar llevó de manera admirable la batalla política, pero que la económica no llegó ni siquiera a iniciarse. Y lo económico determina las relaciones sociales, como dice Carlos Marx. Lo mismo pasó con Hugo Chávez. O sea, Hugo Chávez llevó la batalla política. No sé si usted recuerda cuando fue a Arabia Saudita, fue para todas las alianzas. Irán, para reunirse para convocar a la OPEP, que fue en camello, que no, que tú no te puedes reunir, que te vas a reunir con los ejes del mar, que no sé qué cosa. Un alboroto de los Estados Unidos. Yo soy un país soberano. Le iban a porfiar algo a Hugo Chávez, está bien, pues. Yo soy un país soberano y me reúno con quien yo quiera, pero ¿por quién me va a decir usted con qué reunirme? Pero esa situación de poderse reunir se la da un acta de independencia el 5 de julio. Es decir, un acta política. Por la económica había que iniciarla. Por eso es que en el 2006 ya dice, esto va a ser mucho más denso, mucho más lento. He allí el nudo gordiano, un elemento difícil en la sociedad venezolana. Por eso él hablaba de la telaraña, ¿se acuerda? Sí. Ir tejiendo, porque el capitalismo para él, decía, es una gigantesca amiba que va comiéndose las cosas. ¿Qué me puede decir mi mayor Víctor Cruz? Yo recuerdo esa gira. Yo creo que el comandante Chávez llegó a estar hasta 2 meses fuera del país. Y lo criticaron, por supuesto. Aquel canal de televisión que se ensañó contra toda la gestión del comandante Chávez. Pero fíjese las repercusiones tiempo después. Nosotros tenemos aliados a Irán, China, Rusia,
O sea, grandes potencias militar como Rusia, son aliadas nuestras. Ahora, Hugo Chávez, bueno, no lo conocieron, porque nosotros quienes hemos dedicado tiempo y horas, como se lo decía anteriormente, a estudiar la conducta de Chávez, Chávez era como la canción de Silvio, mi coronel. Chávez era un necio. Dile que no se meta por aquí para que tú veas que él se va a meter por aquí y te va a dar el razonamiento lógico de por qué la cuestión es así. Y no era él. Ahora, si nos vamos a lo de la ley, bueno, vuelvo al precepto constitucional, al preámbulo. No estoy tocando ni siquiera un artículo y ningún capítulo, ni derechos civiles, nada. ¿Qué establece el preámbulo de nuestra Carta Magna, del texto constitucional? Promover la cooperación pacífica entre las naciones de acuerdo con el principio de no intervención. Esas son alianzas estratégicas que él, como figura presidencial, en un Estado soberano e independiente, hacía con otras naciones para nosotros poder promover el tema económico. Y muchas alianzas estratégicas en lo militar, en lo político, en lo ecológico, en todos los aspectos que nombra la misma Carta Magna. La misma Carta Magna. Nada más leer y analizar el preámbulo de nuestra Carta Magna. Bueno, comenzando pues. El pueblo de Venezuela en ejercicio de sus poderes creadores e invocando la protección de Dios y el ejemplo histórico de nuestro libertador Simón Bolívar, y de ahí se va y decantan una serie de acciones. Y en el nombre de Dios Todopoderoso. En el nombre de Dios. En el nombre Para de Dios que veamos el Todopoderoso. carácter profundamente cristiano que tenía nuestro general Simón Bolívar. Mi general Simón Bolívar, como digo yo. Mi general. Porque no está muerto, vive aquí. Vive en nosotros. No es un mito. Es un mito y no lo es. Para mi mayor Víctor Cruz, estamos en una batalla económica, es el meollo del asunto, la batalla Estamos en económica. una batalla económica, estamos en una batalla que tiene diferentes vertientes, pero creo que lo que hay que darle principal importancia es que debemos entender que hay 8 barcos con bandera gringa a las riberas de nuestro mar Caribe, y eso no es de gratis. El pueblo tiene que estar consciente, quienes nos adversan en pensamiento y quienes están con nosotros, el pueblo debe estar consciente que me nombre alguien, un país donde el Estados Unidos, cuando haya puesto la bota imperial, haya tenido desarrollo y progreso. Que me nombre un solo país. Los Estados Unidos tienen como excusa acusarnos de narcoestado. Quiero que veas un video, ¿no? Para que veas el origen del verdadero narcoestado de los Estados Unidos. ¿Te parece? Y me lo analizas. Vamos a verlo. Y entramos en el tema de por qué acusar a Venezuela como narcoestado. Vamos a ver este video. Seguimos debatiendo. Los ingleses no conquistaron América del Norte. La vaciaron. Y borraron las pruebas. Año 1492. Antes de Colón hay entre 8 y 12 millones de nativos viviendo desde el Atlántico hasta el Pacífico. Para 1900 quedan menos de 250.000. Eso no es conquista. Es exterminio calculado. Aquí está lo que nunca te contaron en clase. Los colonos ingleses llegaron en 1607 a Jamestown. Encontraron la Confederación Powhatan. Más de 30 tribus organizadas. Agricultura avanzada. Sistemas políticos complejos. Los ingleses tenían una estrategia clara desde el principio: no convivir. Reemplazar. Lord Jeffrey Amherst, comandante británico, tiene documentos oficiales de 1763. Ordena distribuir mantas infectadas con viruela entre los Delaware durante el sitio de Fort Pitt. Guerra biológica. Deliberada. La primera en suelo americano. Miles murieron en semanas. Pero la viruela fue solo el inicio. En 1830, el presidente Andrew Jackson firma el Acta de Remoción India. Suena burocrático. La realidad: 100.000 nativos forzados a marchar más de 2.000 kilómetros desde sus tierras ancestrales. El Sendero de Lágrimas. 15.000 Cherokee murieron de hambre, frío y enfermedad en el camino. Jackson lo celebró como progreso. California 1850. El gobernador Peter Burnett declara oficialmente una guerra de exterminio contra todos los nativos. El Estado paga recompensas por cada cuero cabelludo indígena. $25 por un adulto. $5 por un niño. Documentado. Legal. Genocidio con factura estatal. En 1876, masacran a Custer en Little Bighorn. Los Lakota Cheyennes defienden sus tierras sagradas de Black Hills. La prensa estadounidense los llama salvajes. Pero Custer había violado el tratado de Fort Laramie. Invadió territorio protegido buscando oro. Ellos solo se defendieron. Para 1890 la masacre de Wounded Knee. El 7º de caballería rodea un campamento Lakota desarmado. Abren fuego. 300 muertos. 2/3 mujeres y niños. El ejército otorga 20 medallas de honor por esa matanza. Honores militares por asesinar familias indefensas.
Estados Unidos construyó su identidad sobre libertad y derechos humanos mientras fundaba su territorio sobre el genocidio más sistemático del hemisferio occidental. Si te impactó esta verdad brutal sobre la fundación de América, sígueme para más historias silenciadas que desmantelan la historia oficial. Bajo los escollos. Le dejo el análisis y el comentario de este origen de los ingleses. Son La ingleses historia- los que están allí en Norteamérica. La historia es cíclica. La Y que historia, además no ha cambiado el esquema, ¿no? y el- Pareciera... creo que la historia se repite, pero con personajes y activistas diferentes. El tiempo pasa. La historia es cíclica. Ahora, este video, el análisis es sencillo, ¿no? Es un imperio de la época atacando a otro, pero con la excusa de la prensa. Estamos hablando del año 1776. 76. Bueno, ni Bolívar había nacido en esa época aquí en tierras americanas. Y ya en aquellos lados, en ese mundo anglosajón, hasta en la misma Europa, ya venían con desmanes para los intereses, pues. Tocar el esquema económico, ahorcar una población, la prensa por este lado te dice cualquier cantidad de infamias y mentiras y aquí justifico una invasión. Ahí está el video, sencillo. Mire, ese es el origen de los Estados Unidos. Yo siempre he dicho esto, mi mayor. No sé cómo lo ve usted. Fue una excusa. Realmente, porque la historia la escriben los vencedores, esta historia es la verdadera. Fue una excusa que lo habían corrido de allá de Inglaterra, de Gran Bretaña. Fue una excusa. No, que nos corrieron a 13 colonias, a los Las puritanos. 13 colonias. Y entonces fueron huyendo y llegaron allí a esas tierras. Unos migrantes, pues. El accionar de las excusas. No fue así. Hay otra historia que está saliendo a la luz, sigue saliendo historia a la luz. Y es el pueblo venezolano, somos nosotros, Lo está que haciendo. hemos estado dando a la luz con todas esas verdades ocultas por muchos años. ¿Ves? Fue a masacrar y a conquistar como lo hicieron allí. Yo no sé, yo creo que usted no tuvo en esa época, ¿eh? No, De los piel roja con los carap- No creo- tuvo, no tuvo. Ya veníamos por ahí. Pero el eran los conocimiento del indios. linaje. Y eran las películas. Y eran las películas de los piel rojas. Pero sí, Ah. sí, mi papá sí veía ese... Y los indios eran ese tipo de salvajes que películas. atacaban sorpresa. Sí. Bueno, ahí hay un poco de verdad allí. Las mismas películas de los 80, de los 90, pues. Todas las películas que van enfocadas en la guerra de Vietnam, los enanitos vietnamitas, por decirlo así, de manera cariñosa, de baja estatura, eran los malos. No quiero terminar el programa sin que me hable de la excusa de los Estados Unidos de acusar a Venezuela de narcoestado. Pero es que eso es una... ¿Quiénes son estos señores que nos acusan a nosotros en el Es una ecuación sencilla que la hemos repetido muchas veces y el pueblo venezolano, insisto, quienes nos adversan y quienes están dentro de las filas nuestras, tienen que saber y entender. Venezuela es un narcoestado porque lo dice Estados Unidos, pero resulta que el territorio de Estados Unidos, quien tiene más de 30 millones de gente empobrecida, son los que más consumen la cocaína, porque está bien, en el mundo. En el planeta Tierra, el país que más consume cocaína se llama Estados Unidos. Es una sociedad, por supuesto, como todo, las desviaciones, gente buena, gente mala, pero estamos viviendo una época en Estados Unidos que las mamás envían a sus colegios a los niños con chalecos antibalas. Entonces, ¿dónde se ha visto eso? ¿Qué sociedad es esa de que yo mando un hijo mío pequeñito a un colegio a estudiar, pero va con un chaleco antibalas y con un morral a base de materiales de Kevlar por un posible atentado? Porque, bueno, alguien amaneció, un terrorista, se volvió loco y empezó a disparar contra vidas humanas innecesariamente, de manera así, con saña. ¿Dónde se ha visto eso? Entonces, ¿quién nos está criticando a nosotros? Un país que tiene 1.000 millones de desmanes. Ellos tienen muchos problemas internos que resolver, mi capitán Diosdado lo ha visto, métanse en su tema, que nosotros somos un país soberano y resolvemos los temas nosotros mismos. Eso es como si el vecino de nosotros se entere de que en la casa nuestra hay alguna necesidad y él venga a meter la mano. Eso no es problema de él y nosotros decimos a viva voz con rebeldía y no con arrogancia. Eso no es problema de Estados Unidos lo que pase aquí, nosotros somos un país soberano. Colombia, que tiene más de 60 años en guerra, en Colombia sale un dirigente candidato con pensamiento de izquierda y lo matan. Afortunadamente Dios ha acompañado al presidente Petro. Pero de los 7 candidatos que ha tenido, por decirlo así, la izquierda, en Colombia le voy a nombrar nada más 3 que han asesinado. Gaitán fue uno, el capitán de grandes masas. Lo mató el imperialismo en el año 48 cuando el Bogotazo. Fidel Castro, por cierto, tenía 19 años y estaba propiciando esas actividades con las juventudes comunistas. Jorge Eliezer Gaitán fue uno, de la izquierda, por llamarlo así. Galán lo mató Pablo Escobar. ¿A cuenta de qué? Bueno, quería imponerse el verdadero narcoestado que quería imponer el narcotraficante Pablo Escobar. Lo mató la izquierda. El último que le voy a nombrar de los 7 es Pizarro. Nada más 3 dirigentes de izquierda en Colombia
Los ha matado. ¿Quién lo ha matado? A Estados Unidos le conviene, por supuesto, que en Colombia, que es el país que más produce droga en el mundo, exista un gobernante signado por los intereses del norte. Porque además son un verdadero narcoestado. Está comprobado que todo el dinero que sale del consumo, tráfico y distribución de droga se lavan en bancos norteamericanos. Eso lo dijo, bueno, tenemos que buscar un programa nada más para el puro análisis del discurso del presidente Petro en Naciones Unidas. Yo saqué mis cuentas personales, el 40% del discurso fue determinante hacia los daños ecológicos que se causan en el planeta, a causa de las mismas políticas imperiales de Estados Unidos. El presidente Petro nombra a Bolívar 4 veces, se para ahí y dice sus verdades, porque es que el presidente Trump nombra al presidente Petro como un presidente, así, palabra textualmente, desertificado. Y cuando Petro dice sus verdades, saliendo de la ONU, bueno, a Estados Unidos le quita la visa. Pues. Le quita la visa. Le Es quita un la honor. visa. Es una medalla. Una medalla. Diría Hugo Chávez Sí. cuando llegó al año 94 a La Habana a dar su discurso allá. Nos honra como soldados rebeldes que no nos permitan la entrada a territorio norteamericano. Es un honor para nosotros. Es un honor para nosotros. Un mensaje final de nuestro mayor Víctor Cruz. Bueno, cariñosamente. Vamos a La juventud y al pueblo hacer- venezolano hoy, en medio de la amenaza, en medio, bueno, porque el hecho de la amenaza, para que usted concluya su mensaje, el hecho de que hoy la economía venezolana esté sufriendo este retroceso, por así decirlo, no es casualidad, es provocado por ellos. Es provocado por ellos que están viendo las mediciones del crecimiento económico, que así lo dicen organismos internacionales de Venezuela, pretenden frenarla. Bueno, el mensaje a la juventud y al pueblo, sobre todo a la juventud, vamos a seguir fortaleciendo la doctrina bolivariana. Vamos a enfocarnos, revisar los estamentos, la forma como Libertador cuidaba la manera de referirse a sus compañeros con un decreto, con una orden, con una instrucción que daba, las misivas que manifestaba el Libertador. Nos faltó tiempo para hablar del chimborazo. No, vamos a darle ese tiempo. Pero el mensaje... Pido tiempo, como dicen por allí, porque no puedo despedir este programa sin hablar del chimborazo. Vamos a una pausa y venimos entonces. Vamos a una pausa y venimos porque vamos a hablar del chimborazo. Yo no puedo dejar escapar aquí a mi mayor Víctor Cruz, como cariñosamente yo le digo, porque tenemos que hablar del chimborazo, porque a mí me apasiona eso y quiero escucharlo hablar del chimborazo. Vamos a una pausa y ya volvemos. Se lo termina comiendo, ¿no? Sí. Se lo termina comiendo. Dice, no, para que convivan, ¿no? Se lo termina No. comiendo. Se lo No, termina no, comiendo. cuadrado. Mire, bueno, estamos conversando porque, bueno, estos debates sabrosos que se presentan entre bolivarianos. ¿eh? Aunque todavía estamos lejos de cuajarnos como verdaderos bolivarianos. Parafraseando al Che. Yo creo que yo nunca voy a lograr ser un historiador. Mire, yo tengo una maestría en historia Sí. y no me considero historiador. No, Yo digo, soy un apasionado por la historia. Eso sí. no por la historia, sí. Y me gusta analizar, leer, Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Por qué esto? Pepito preguntón, o filosofar, como diría Ali Primera. Ali Primera. Como decía Ali Primera, hay que filosofar. Mire, no puedo yo despedir este programa sin hablar, que además, yo lo he leído muy poco, pero me apasiona ese último discurso escrito del padre Libertador, pero de tantos escritos, porque vaya que escribió bastante, ¿no? Jamás hubo tanto amor por la patria y tantos borrones sobre el papel escrito y el amor por la patria llevado a tanta altura, como diría Ali Primera. Sí. El delirio en el chimborazo. Mi delirio sobre el chimborazo es un poema escrito por el Libertador. La historiografía nos da la data que fue el 13 de octubre del año 1822. En estos días se cumplían 203 años de ese poema. Es un poema escrito en prosa. Yo puedo Está reciente, concluir... 13 de octubre. Sí, 13 de octubre. Por eso fue que coordinamos la entrevista para el tema de Ah, hablar perfecto. del epicentro del tema. Para celebrar los 203 años. De mi delirio sobre el chimborazo. Para hablar
y hacer un análisis de un contexto global, del delirio sobre el Chimborazo, mi coronel. Debo decir que Bolívar, cuando escribe el poema, tiene 39 años de edad, pero debemos irnos hacia atrás, porque yo, dentro de las lecturas y dentro de las escrituras que esa generación de cuartillas a la imprenta, como dice Eusebio Blasco, he hecho un análisis de la conducta de ese mismo ser humano, pero en edades diferentes. Cuando Bolívar, con 22 años, llega a Roma y hace el juramento del Monte Sacro, nosotros entendemos que el juramento del Monte Sacro es aquel fragmento: juro delante de usted, juro por el Dios de mis padres, juro por ellos, que no daré descanso a mi brazo y reposo a mi alma, hasta que haya roto las cadenas que nos oprimen por voluntad del poder español. Ese es el último texto de un análisis que hace Bolívar en todo el contexto de lo que es la civilización romana. El último párrafo de todo ese análisis es: juro delante de usted. Si nos vamos al principio, bueno, nada más y nada menos que Bolívar, con 22 años, con un nivel académico bastante elevado, porque bueno, tuvo la oportunidad, era un mantuano criollo, estaba en Europa en esa época. Y la calidad de maestro que tuvo. Él hace, bueno, Andrés Bello, Simón Rodríguez, entre otros, él hace un análisis y unas críticas contundentes. Él se para, yo me imagino un Bolívar de 22 años que viene del infortunio con su maestro Simón Rodríguez, con un primo de su esposa fallecida, Fernando Rodríguez del Toro, y se para, ve aquella civilización, ve aquellas construcciones, aquella arquitectura bonita, afable, pero su arenga contundente es textualmente: con que este es el pueblo de Rómulo y Numa, de los Gracos y de los Horacios, de Augusto y de Nerón, de César y de Bruto, de Tiberio y de Trajano. Fíjese el análisis que hace un joven de 22 años de aquellas civilizaciones en Roma. Con que este es el pueblo de Rómulo y Numa, emperadores pues, y después cita esa frase que yo me la aprendí de cadete y que a mí se me quedó de memoria, porque a veces uno de muchachos se aprende frases bolivarianas y uno no entiende, como es el caso que ya vamos a tocar, el delirio sobre el Chimborazo. Pero Bolívar dice ahí, después de Tiberio y de Trajano, aquí todas las grandezas han tenido su tipo y todas las miserias su cuna. Ciertamente. Ciertamente. Roma, muy bonito en arquitectura, pero ¿a cuenta de qué? Entonces viene Calígula, un emperador lujurioso. Todos estos personajes que le nombré, bueno, eran emperadores, dictadores totalitaristas que hacían desastres con todo, y que en Roma en esa época estaba conformada por su Estado, su Congreso, su manera de legislar a su manera. Pero cuando nos vamos a que el joven de 22 años determina que Séneca es un filósofo débil, imagínese usted el conocimiento que ya tenía Bolívar y que solamente se salva en ese contexto un filósofo como Catón, un hombre entero como Catón, depravado como Calígula. O sea, hay frases ahí que ya Bolívar, después del análisis que hace de todo ese contexto del Imperio Romano y de la mitología también romana, porque también hay que decirlo así, él dice en el año 1805, con 22 años, todavía después de todo esto que estoy viendo y después de nombrar y hacer estos análisis de la gran Roma imperial, no hemos podido resolver o de repente determinar aquella incógnita de lo que es el concepto del hombre en libertad. Y después es que se va, juro delante de usted, molesto, pues yo veo ahí, analizo un Bolívar molesto que viene del infortunio. Recordemos que Bolívar era un mantuano caraqueño, criollo, de la familia más adinerada. Leí un libro que se llama Bolívar el empresario, que manifiesta que para el año 2018 la fortuna del joven libertador Simón Bolívar estaba en un aproximado de 1.900 millones de dólares. Imagínese usted, en un estudio económico que se hizo. Ahora, Bolívar el mantuano, que estaba en París, de manera, valga el término, él estaba disfrutando, pero él venía del infortunio. Se le muere el papá, se le muere la mamá, lo dejan con los tíos le quieren quitar la fortuna. Bueno. Se casa, se le muere la esposa, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Andaba por allí despechado. Sí, él andaba en un despecho, en las noches y en los días parisinos. Ahora, ese joven de 22 años, que hace un análisis de aquella sociedad de Roma, cuando lo vemos con 39 años, que escribe Mi delirio sobre el Chimborazo y se encuentra con el tiempo: yo soy el Dios de Colombia y el tiempo no ha podido detener la marcha de la libertad. Él se va atrás, Belona ha sido humillada por el resplandor de Iris y no podré yo trepar sobre los cabellos canosos del gigante de la tierra. Y él lo manifiesta: sí podré. Y ahí es donde viene la fuerza, porque creo que Bolívar escribe ese poema con una carga energética. Bueno, hay corrientes historicistas que manifiestan que Bolívar tenía una fiebre a 40 grados. Y viendo el horizonte del Chimborazo es que ahí él empieza a soltar toda esa carga energética, pero de manera filosófica, de manera doctrinaria, de manera poética, porque eso es un poema excelso. Yo lo catalogo como un poema excelso. Pero fíjese, el tiempo no ha podido detener la marcha de la libertad.
Yo domino la tierra con mis plantas, llego al eterno con mis manos, siento las prisiones infernales bullir bajo mis pasos, estoy mirando junto a mí rutilantes astros. ¿Y qué es eso, pues? Eso es un reto que Bolívar le está haciendo a la ciencia, al cielo. Ajá, está bien, todo es perfecto, pero aquí estoy yo y aquí hay que propiciar una libertad y la llevo yo de la mano. El tiempo no ha podido detener la marcha de la libertad. Fragmentos que uno los lee y empieza a hacer un análisis párrafo por párrafo, y yo en lo particular digo, Dios mío, este hombre estaba elevado al eterno. Estaba elevado. Estaba elevado. Yo creo que fue un encuentro. O por la fiebre, o por su personalidad, el hombre se elevó, llegó al éter, como dice él en el poema, éter. perdón. Sí. Sintió las prisiones infernales bullir bajo sus pasos. Bueno, él era el comandante de un ejército, pues. Sí. Y es el año 1822 cuando Bolívar viene de erigirse como el libertador de la América. Veníamos de Carabobo, estaba en Ecuador, ya había hecho su pase o su entrada triunfal aquí con la liberación del Ecuador, ya por lo menos tenía el indicio de aquel encuentro con la coronela Manuela Sáenz, pero Mi delirio sobre el Chimborazo es un poema genuino donde nosotros tenemos que, creo que hacer 2, 3 programas para poder definir o para poder sacar cada rasgo de ese contexto libertador, donde él dice que él es el Dios de Colombia. Pero se está y se encuentra encontrando con el con tiempo. alguien. Él se encuentra con el tiempo, Claro. pero Bolívar es el tiempo. Pero hay que definir el tiempo allí. Pero Bolívar es el tiempo. El tiempo le dice, yo soy el arcano de los siglos, soy Claro. soy el arcano de la fama y del secreto. Mi madre fue la libertad. Los límites de mi imperio los señala el infinito. No hay sepulcro para mí porque soy más poderoso que la muerte. Dígame usted, o sea, ¿qué ser humano en la vida que se encuentra con el tiempo en su delirio febril puede hacerle un reto al tiempo? Pero yo creo que Bolívar es el mismo tiempo. El tiempo no ha podido detener la marcha de la libertad. Sí, pero luego tiene una respuesta. La respuesta es de él mismo cuando Del ya mismo. absorto, Pero- cierto. Quedé exánime largo tiempo tendido sobre aquel inmenso diamante que me servía de lecho. Vuelve a ser hombre, si Vuelve estaba a ser elevado. hombre, sí estaba Vuelvo elevado. a ser hombre. Abro con mis propias manos los pesados párpados. O sea, estaba tendido, pues. Él estaba ahí, acostado, en el lecho blanquecino del Chimborazo. No estaba Bolívar en el Chimborazo. Él lo estaba viendo, lo estaba observando. Vuelvo a ser hombre y escribo mi delirio. Bolívar se eleva y después vuelve a ser hombre. No ha de conocerse un mísero mortal que ha subido tan alto. Él habla ahí de los egos. Pero- ¿Qué somos nosotros en comparación con el tiempo? No Hay somos una nada. parte que a mí me llama poderosamente la atención. No he hecho un análisis profundo de Mi delirio en el Chimborazo, sin embargo, ¿no? en las pequeñas lecturas que he tenido sobre Mi delirio en el Chimborazo, para mí es un encuentro con el mismo Dios. Con el mismo Dios. No sé si es de él como Dios porque él lo señala, pero luego él mismo se responde, indudablemente, porque él es el que escribe el delirio en el Chimborazo, y él mismo se dice, ¿quién te crees que eres? Luego que él se eleva, al mismo tiempo se responde, oye, mire, epa, ¿no? ¿Quién te crees tú que eres? Por eso es que es necesario hacer un análisis profundo. Yo leí un libro de un análisis también profundo que lo hizo el escritor y cantante Amílcar Briceño, Más alto que el Chimborazo. Y ciertamente, yo creo que son 2 Bolívar ahí. El que tiene la fiebre, el delirio febril, viéndose con el tiempo, pero es que el tiempo también le está respondiendo. Ahora, ese inicio del problema, yo venía envuelto con el manto de Iris, desde donde paga su tributo el caudaloso Orinoco al dios de las aguas. Porque además venía envuelto con algo que lo estaba Él protegiendo. He de imaginarme que como tenía fiebre, él estaba arropado. Ahora, ¿qué es el manto de iris? El manto de iris es la gloria de la libertad, el iris, el arco iris, es la libertad. De manera que, de distintos ángulos, mi coronel, cualquier persona que le haga un análisis al poema Mi delirio sobre el Chimborazo puede concluir que es un ser humano que está retando a muchas cosas y que Sí. no lo va a parar nadie, nada lo va a parar para llevar la libertad a este lado del continente. Entonces, porque yo, así como usted contextualiza los momentos que es necesario, ¿no? De Bolívar jurando en Montesacro, aquel joven de apenas 22 años, y haciendo un 22 años. análisis tan profundo, ¿no? Sobre la realidad que él veía y observaba, y además ya la había estudiado. La cuestionaba, la A criticaba. pesar de que estaba por allí y la criticaba. Sí. Muy crítico. Yo siempre Sí. hablo de ese Bolívar crítico. Sí, Bolívar crítico. Que alertaba, ¿no? Bolívar en muchos escritos demuestra su carácter profundamente cristiano. En muchos. A un tío le escribe una carta, mire, tío, no se aflija. Para los que creemos en Dios, todas las cosas nos ayudan bien. Una carta de Bolívar, no son interpretaciones, son cartas a un tío. Bueno, la última proclama. El manifiesto de Carúpano lo dice. Mire, usted me está culpando a mí de la caída de la Segunda República. No.
no soy el culpable. ¿Entiendes? Dios concede la victoria a la A constancia. la constancia, es el último flamenco, sí, Claro, señor. dice, Dios concede la victoria. Yo solo soy un instrumento, dice, yo solo soy un instrumento escogido por Dios para darle la libertad. Yo juro que el libertador o muerto, Dios concede la victoria a la constancia. No, y la última proclama, ya en su lecho, pues, de partida a la inmortalidad, elevar oraciones al cielo. Los ministros del santuario, él, desde el punto de vista religioso, él trastoca también. Bueno, yo me voy, pero lo que pide el epicentro también de la última proclama es la unión, los partidos fragmentados, la unión para que siga la libertad en América. Yo creo que a Bolívar lo terminó de matar creo no, eso es una realidad, la muerte de Sucre. La noticia de la muerte de Sucre No, y las fue la intrigas. estocada final. Dice, las reliquias de Venezuela fueron destruidas por la mala fe y las intrigas internas. Y de hecho, bueno, aquel balazo lo mató. En algún momento, y las traiciones. Mató a Sucre y hirió mi corazón. Sucre, la bala cruel que te hirió en el corazón, mató a Colombia y me quitó la vida. Como soldado fuiste victoria, como vencedor la clemencia. En algún momento de mi vida, mi coronel, creo que voy a demostrar, a título personal, que el primer oficial corrupto que tuvo Bolívar alrededor fue Santander. Nada más palpar los hechos, pues. Nada más palpar los hechos. Bolívar aquí en Venezuela, Santander en la Nueva Granada, vicepresidente de la Gran Colombia y haciendo desastre y desorden con todo el tema de los recursos. Sí, yo siempre digo esto, no sé, no, estos son análisis, interpretaciones muy Son muy personales, pero son válidas, se respetan. Claro, que le están echando la culpa a Páez de la separación. No le echan la culpa a Páez. Oh, Páez terminó burlesado. Sí. Pero de la separación, Páez no se iba a dejar comandar por Santander. Que además le mató a Leonardo Infante. Conociendo su estirpe de Claro, terquedad. cuando viene Miguel Peña para acá le dice, mira, vale, ya le hicieron un juicio. Miguel Peña se sale del juicio varias veces y dice, mira, renuncio. Era juez allí, formaba parte del tribunal del juicio que le estaban haciendo a Leonardo Infante. Y se viene molesto para acá. Y le dice a Páez, mira, ese hombre está empeñado. Leonardo Infante que lo vio metido bajo un puente. Ahí está la historia, no vamos diciendo nada. La historia es clara, pero en algún momento me tocará escribir sobre la corrupción de Santander. Mire, vamos a comprometer aquí a mi mayor. No, ya estoy en eso, ya estoy en esta época de mi vida generando cuartillas a la imprenta. Para que lo generemos aquí, para que lo bauticemos aquí. Pero bien bonito el análisis del libro Chimborazo. No sé si la gente tomó nota. Si tomó nota y si me da tiempo se lo declamo aquí completo el poema porque me lo sé de memoria. No, me lo pero- aprendí de cadete y me lo aprendí sin saber muchas cosas que ahorita ya uno con la Ya madurez veo, ya como el veo. estudio ya sabe. Ya veo, yo casi Uno, que me- uno de joven, El melona, discurso tiene de melona. Angostura. El discurso de Angostura. Yo casi que me lo aprendo de memoria. Me aprendí Redacciones. muchos fragmentos del discurso de Angostura de tanto leerlo y analizarlo. Y en lo personal, creo que es una utopía también quebrarla, ¿no? Pero quisiera aprenderme de memoria también la Carta de Jamaica, son más de 65 párrafos. Son más de... Contestación de un americano meridional, un caballero de esta isla. Oye, yo lo vi de ahí hablando sobre el delirio del Chimborazo y me llamó poderosamente la atención. Porque es un poema. Es un Y poema creo que cuando con uno lo ve decreto, así, con claro, anuncio. pero un poema profundo, espiritual, Como con digo una yo, carga una carga energética. energética. Una carga energética que Bolívar se eleva y manifiesta desde el punto de vista poético, literario, doctrinario y bueno, con el sentimiento patriota de que eso es lo que arropa todo el contexto del poema. Yo creo que ahí también Bolívar hace sus referentes anuncios. Pues. Sí. Anuncios. Sí, y luego, tristemente, a partir de allí, después de 1824, 25, comienzan las intrigas, Ya empieza como todo, ¿no? Y bueno, El ocaso. tristemente, Pero ciertamente Bolívar escribe ese poema en la cúspide de la gloria. Ya veníamos de la campaña Mirable, ya veníamos de En la Carabobo, cúspide de la gloria. ya estaba haciendo su entrada triunfal en Quito, Ecuador. Y es lo que yo digo, Bolívar de carne y hueso, santo Dios mío, es un Bolívar de carne y hueso, fue un hombre venezolano nuestro. Ajá, pero ¿quién puede imaginar o quién no puede imaginar que Bolívar fue un mito? Y repito, un ser humano que sin academias militares, con pocos oficiales, funda un ejército, atraviesa el páramo de Pisba, triunfa en la batalla de Boyacá. Bueno, ¿cómo se le puede llamar eso? Es una gran proeza. Eso es digno de estudio de una conducta de un ser humano y el liderazgo cuando no había micrófono, cuando no había tecnología, cuando no había WhatsApp, puras misivas escritas, imagínese usted. pero además es un hombre muy completo. Yo siempre, uno cada vez que mientras más uno conoce a Bolívar, más se enamora de Bolívar, ¿no? En 47 años, tanta historia. No, y pero cómo además reconoce la grandeza de Sucre. La biografía de Sucre, la primera biografía la Eso escribió es decir, Bolívar. mira, yo, no vale. Tú vas a ser mejor que yo. Tú me vas a superar a mí. Tú joven, tú me vas a superar a mí. ¿Y qué amistad? El gran mariscal de Ayacucho.
Y las cartas, evaluar las cartas entre Bolívar y Sucre, Wow. por lo menos las despedidas de mi estimado general, le quiero mucho. Sí. Mi estimado y amigo, le escribo vertiendo lágrimas en mis ojos por tal, y todas esas cosas se referían. Era una amistad sincera. Hay gente, y que no, hay respeto. gente que no cree en este valor, en la amistad. Yo digo, no, la amistad es un valor profundo. Y ahí está la prueba más grande de que la amistad es un valor. Sí. Esa amistad entre Sucre y Bolívar, que además, yo he ido he estudiado mucho más a Bolívar que a Sucre, pero cuando uno estudia Sucre uno se queda impresionado también de la calidad. La nobleza, creo de que la, Sucre de la tenía nobleza de Sucre. un carácter muy noble. Sí. Noble. Bueno, lo dice, Bolívar lo describe. El mejor general de los ejércitos. mejor El general de alma, Colombia. Dice. El mejor El general de alma Colombia, del un ejército. hombre de Estado. Sí, y dice que es el alma nuestra. El alma Del el ejército. epicentro, Tú eres sí. el alma del ejército. Eso debe representarlo para nuestro ejército. El alma. Bueno, Bolívar tuvo que crear un grado que no estaba dentro de la estructura piramidal militar, porque ¿cómo iban a premiar a Sucre si ya venía de Ayacucho? Mire, ¿De dónde viene esa frase? Tan joven y con tanta Para gloria. entrevistar a mi mayor hay que hacer un programa de 3 horas. No ¿Ah? vale. Tipo cadena nacional. ¿Ah? Bueno, son tantas cosas, no se apasiona. Después aquí. hacemos un programa con Sucre, después nos vamos por Urdaneta. Hay que venir delimitado. Mire, un programa, vamos a hablar por cada héroe netamente. epónimo. Lo que pasa es que, bueno, un torbellino de ideas, de cosas, hablando del contexto internacional, hablando del tema económico, hablamos de Hablamos de tantos todo. temas, hablamos de tantos. Entonces, bueno, uno quiere seguir hablando y sobre todo la historia que nos apasiona, porque como dijo el Libertador, la historia nos servirá de guía en nuestra carrera futura. Gracias por la invitación. Bueno, no, gracias a usted, que Dios le siga acompañando, un Amén. honor. Esta es su casa. Y Gracias. bueno, para cuando tengamos el libro aquí, además para fecha histórica, que a veces andamos por allí, como dicen los militares, pariendo. Andamos pariendo y dando Ah, carrera. entonces, mire, mañana es, por ejemplo, el 13 de octubre, yo no recordaba, el 13 de octubre se celebraban 203 203 años años del delirio sobre del delirio sobre el Chimborazo. Repito, que para mí es un encuentro con el mismo Dios, o con él mismo, pero con el mismo Dios, porque él se eleva, pero luego él mismo se responde. ¿No? ¿Quién te cree que eres? Mísero mortal. Y encuentra un viejo ceñudo allí. Ceñudo, inclinado, Ajá. rizada la tez, una hoja en la mano. Yo soy el padre de los siglos. Le responde. Sí, le responde. Le responde ese viejo ceñudo. Es el tiempo, Es el tiempo. el tiempo. Gracias por la invitación. Un honor, que un viva honor. la historia. No, El sabía honor es que, mío. no se sabía que se sabía el delirio de Chimborazo. ¿No? Sí, bueno, me lo aprendí de cadete, igual que la última proclama, que hay cosas que de muchacho uno no entiende mucho, pero bueno. Bueno, yo me aprendí ese Tuve delirio. superiores que me alertaron y me orientaron con aquellos plantones, con la historia. Bueno, ahí están las repercusiones. Oye, qué bueno. Terminamos apasionados por la historia. Qué bueno. Ah. Nunca se me olvida mi brigadier García Ramos. Ajá. Teniente coronel, está por ahí. Cumané, a los pueblos de Colombia, a los pueblos de Colombia. A uno se le quedó Pero qué grabada la bueno. última proclama. Pero esas son, ¿no? En términos militares, las ladillas que forman, ¿no? En términos militares. Un honor nuevamente. Gracias, gracias, Entrevistar Gracias a por la- mi por la mayor, invitación. como cariñosamente yo le digo, Víctor. Siempre será un honor entrevistarlo y hablamos con usted. El honor es mío, Siempre será un honor. Estará algo celoso por allá. seguro. ¿Ah? Nos despedimos. Saludo a la promoción Francisco de Miranda. Mis compañeros de promoción, el año que viene, comandantes de la patria.